Tenemos aquí una representación en diagrama en bloques de un transmisor completo de frecuencia modulada estéreo. Vamos a analizar paso a paso este diagrama y ver algunos de los componentes que se utilizan para su construcción. En primer lugar, podemos ver la ubicación de los dos micrófonos, donde va a entrar la señal de audio. En este caso, el micrófono izquierdo, left, y el derecho, right, son micrófonos capacitivos. Dentro del símbolo se ve la indicación del capacitor variable. Ese capacitor va a cambiar, modificar la distancia entre placas producto de la vibración mecánica del aire y va a generar una señal eléctrica. Vemos también que esa señal eléctrica ingresará a sendos amplificadores que corresponden a las etapas de preénfasis. Sabemos que son amplificadores que no van a amplificar la señal completa L o la señal completa R, sino que lo harán desde determinada frecuencia de corte hacia frecuencias más altas para compensar la pérdida de amplitud, de tensión, de potencia que tienen esas señales, de acuerdo a lo demostrado en la teoría de Fourier y que ya hemos comentado anteriormente. Vemos entonces que cada uno de los micrófonos generarán una señal eléctrica que corresponde al canal izquierdo y al canal derecho, que normalmente pueden ser muy parecidas, no necesariamente idénticas, ya que sabemos que a uno de los micrófonos puede llegar una señal ligeramente diferida o ligeramente distinta a la que llega al otro. De esta manera tenemos en banda base entre 0 y 15 kHz ambos canales de audio. Vemos también que según Fourier, a medida que las frecuencias crecen, las tensiones, las amplitudes, las alturas de las señales van decreciendo acercándose al límite superior de frecuencia, lo cual hará que la recepción del sonido pierda calidad a medida que queremos enviar señales de frecuencia mayor. Por ese motivo, se utilizan amplificadores que están formando la etapa de preénfasis y que van a amplificar señales desde una frecuencia determinada hasta una frecuencia más alta en el límite de la banda en los 15 kHz, tanto en un canal como en el otro. De esa manera, ambas señales de audio tendrán amplitudes mayores en las frecuencias altas debido a esos dos amplificadores que van a reforzar las señales en dichas frecuencias. La siguiente etapa corresponde a suma y resta de los canales. Ya vimos que la suma de ambos canales, el L y el R, canal izquierdo y canal derecho, se hace a través de un circuito sumador, típicamente un amplificador operacional que, de acuerdo a los elementos resistivos que se colocan alrededor conectado al mismo, nos generarán la suma de las señales de entrada de acuerdo a una ecuación que nos va a indicar el mismo fabricante. De esta manera vemos aquí la suma del canal izquierdo y derecho. Esto que está acá no es ni el canal izquierdo ni el canal derecho, es la suma de ambos canales. Se parece mucho a los canales individuales, pero no es exactamente igual. Esta es la parte de señal que va a recibir un receptor monoaural. Un receptor mono va a recibir esta parte de la señal L más R, no va a poder recibir todo el resto de la señal multiplex que queda fuera de su ancho de banda, y lo que se va a escuchar es una señal bastante parecida a la izquierda o bastante parecida a la derecha, pero que no es exactamente igual a ninguna de las dos por separado, sino que es exactamente la suma de ambas señales. Hay que tener un oído muy afinado como para poder detectar la diferencia entre esta señal suma y las señales izquierda o derecha por separado. Vimos también que para restar las señales solo hace falta invertir una de ellas y utilizar el mismo circuito sumador, de manera tal que ingresará al sumador la señal izquierda, la señal derecha se invertirá, será una señal menos R y después ingresará al mismo sumador, de manera que a la salida obtendremos la resta de las señales de entrada. Vimos también
que esa resta en nada se parecía a la señal izquierda o a la señal derecha por separado, ni a la suma de las dos señales izquierda y derecha. Es una señal que si quisiéramos demodularla y escucharla, es absolutamente inentendible. No hay manera de recuperar una señal similar a la izquierda o a la derecha a partir de esta resta en forma exclusiva. Continuando con el diagrama, la siguiente etapa es modular esa señal resta que ya vimos que en principio pareciera no tener un uso particular, ya que nada se parece a las señales de audio que queremos enviar mediante una sola portadora, y lo haremos, como todo modulador, ingresando dos señales. Estamos modulando en amplitud. Una de las señales, obviamente, es la señal resta L-R. La otra es la señal portadora, la señal de alta frecuencia, que la fabricamos a partir de un oscilador de 19 kHz y un multiplicador por 2 para tener la señal de 38 kHz de portadora que va a modular a la señal L-R fabricando las dos bandas laterales, la inferior y la superior. Analicemos cómo funciona el oscilador. Si a nuestro circuito oscilador a cristal le colocamos en serie un varistor o varicap conectado mediante una resistencia variable a una fuente de alimentación, en este caso representado por esta batería de 9 volts, de manera que el positivo, pasando a través de la resistencia variable, llega al cátodo del diodo y el negativo va directamente al ánodo del diodo, vemos que este diodo está polarizado en inversa. Y esa polarización puede ser más o menos inversa, es decir, que este punto tenga más o menos volts positivos de acuerdo al valor resistivo que haya entre estos dos terminales. Esto sirve entonces para que con este potenciómetro se pueda modificar el valor de capacidad de este componente. Sabemos que cuanto más polarizado esté en inversa, menor va a ser la capacidad del diodo. Y si la capacidad del diodo disminuye, la frecuencia de oscilación disminuye. Sabemos que la frecuencia de oscilación de un cristal aumenta con el valor de la capacidad. Si aumenta la capacidad, aumenta la frecuencia de oscilación. Si baja la capacidad, baja la frecuencia de oscilación. Por otro lado, tenemos el símbolo de un amplificador, que es el triángulo que está aquí abajo, que sirve para cumplir con los criterios de Barkhausen de que la salida del oscilador mantenga una amplitud constante. Es decir, este amplificador va a devolver la tensión que se va perdiendo por los efectos y valores resistivos del circuito a medida que funciona, de manera que la salida se mantiene siempre constante. Aquí hay otra etapa que simplemente sirve como buffer o separador entre el oscilador y lo que tenemos del otro lado. Vimos muchas veces buffers hechos con capacitores que lo que hacían era aislar los valores de corriente continua de una parte del circuito con los valores de corriente continua que había en otra parte del circuito. De esta manera podemos hacer ajustes muy finos mediante un potenciómetro de la frecuencia a la que va a oscilar este circuito oscilador. Esto nos va a permitir ajustar la salida exactamente en 19 kHz, que es lo que necesitamos para después multiplicarla por 2 y obtener los 38 kHz, que serán la señal portadora que va a modular a la señal L-R. Si tenemos aquí representada una señal senoidal de 19 kHz, vemos aquí dibujada debajo una del doble de frecuencia, es decir, de 38 kHz. Vemos que entre estos dos segmentos rojos tenemos un solo ciclo y la señal de abajo, en el mismo intervalo de tiempo, entre ambos segmentos rojos, hay dos ciclos. Por lo tanto, la señal de aquí abajo tiene el doble de frecuencia de la señal que está arriba. Y vemos también que si prolongamos estos segmentos y vemos esta tercera señal, mientras arriba tenemos un solo ciclo y en el mismo tiempo en la del medio hay dos ciclos, aquí abajo tenemos tres ciclos. Es decir, a partir de la primera señal de 19 kHz
tenemos en el medio la de 38 kHz y debajo representada la de 57 kHz. La manera de lograr esa multiplicación de frecuencia es mediante componentes que se diseñan específicamente como multiplicadores. Aquí vemos algunos de uso comercial y si abrimos la carcasa de uno de ellos, podemos ver que básicamente tienen un circuito integrado que es también un amplificador operacional, algunos componentes muy pocos externos, y este circuito, aquí lo vemos con mayor detalle, este circuito integrado está diseñado para funcionar como multiplicador de frecuencias dependiendo su valor de multiplicación de los componentes resistivos que se agregan alrededor siguiendo la información que suministra el fabricante en su hoja de datos. Vemos ahí las características, el nombre y el valor en dólares americanos al día de hoy.